En este vídeo vamos a hablar sobre el segundo modelo que vamos a ver relacionado con el proceso de Poisson y que se denomina distribución exponencial. Vamos a recordar rápidamente lo que era el proceso de Poisson. Teníamos un soporte continuo sobre el que observábamos los sucesos, que podría ser, por ejemplo, el tiempo. Observábamos sucesos a lo largo del tiempo. Poníamos una unidad de medida y en cada unidad de medida contábamos cuántos sucesos, que podían ser clientes que llegan a un puesto de servicio. ¿Cuántos clientes llegarán en la siguiente unidad de tiempo? Pues si los clientes llegan independientemente unos de otros y con ritmo medio constante, el número de clientes que llega en una unidad de tiempo, X, es una variable aleatoria de Poisson. Es una variable aleatoria discreta y toma los valores 0, 1, 2 hasta infinito. Y su símbolo era X, se distribuye como P o POI y entre paréntesis el parámetro de la distribución que se denomina lambda y que es el número medio de sucesos por unidad de medida. Y el proceso de Poisson se podría definir como la sucesión de variables aleatorias de Poisson y ID. Pues bien, en la distribución exponencial vamos a usar esta misma información, solo que en lugar de concentrarnos en el número, en contar los sucesos por unidad de medida, nos vamos a fijar en la distancia que hay entre un suceso y otro. Así, dado nuestro soporte, puede ser el tiempo, aquí estas flechas indicarían cuando suceden los eventos y la distancia entre cada uno, que podría ser el tiempo, entre clientes consecutivos, sería la nueva variable aleatoria. Como hay ausencia de memoria, las propiedades estadísticas de distancia entre un suceso y otro es la misma que la que ocurre desde un instante arbitrario, por ejemplo, desde el inicio hasta el primer suceso. Esa variable aleatoria sería el intervalo entre dos sucesos consecutivos de un proceso de Poisson, o también el intervalo desde el inicio hasta el primer suceso. Es una variable aleatoria continua que toma sus valores posibles t mayor o igual que 0. Lo llamamos t, pero también podríamos llamarle x, pues para no confundirnos con la variable aleatoria de Poisson. Y también porque muchos de los ejemplos relacionados con la variable exponencial pues es el tiempo. Bien, esta variable, que ya la hemos mencionado, se denomina variable aleatoria exponencial. Y este es su símbolo, exp, y entre paréntesis el parámetro lambda, que es el mismo que la variable de Poisson, que es el número medio de sucesos por unidad de medida. exp es la e con mayúscula, para no confundirla con la e con minúscula, que suele ser el operador exponencial en cálculo, e elevado a algo. Bien, es una variable aleatoria continua y aquí en esta ficha, en su ficha están resumidas sus propiedades. Una distribución exponencial mide el intervalo entre dos sucesos consecutivos en un proceso de Poisson de media lambda. Su notación es t o x o la letra que elijamos, se distribuye como exp lambda. Es una variable no negativa, va desde 0 hasta infinito. Como es continua, necesitamos su función de densidad, que es esta expresión que aparece aquí, lambda por e elevado a menos lambda t, con t mayor o igual que 0, y lambda obviamente positivo porque es el número medio de sucesos. Integrando esta función de densidad conseguimos la función de distribución, pero bueno, aquí tenemos ya su resultado, 1 menos e elevado a menos lambda t. Y también en estos contextos se utiliza mucho lo que se denomina la función de supervivencia, la probabilidad de que la variable aleatoria supere cierto valor, que no es más que el complementario, digamos, de la función de distribución. Así que es elevado a menos lambda t. Y se puede demostrar integrando y aplicando la definición de esperanza matemática que su valor medio es 1 partido por lambda y su varianza 1 partido por lambda cuadrado. Aquí está dibujado dos distribuciones exponenciales con diferente lambda. Como ven, pues tiene una caída exponencial, como su propio nombre indica, va desde 0 hasta infinito. Para t igual a 0,
consultamos la función de densidad y vemos que la densidad es igual a lambda. Así que la moda es 0 y en ese punto su densidad es lambda. Así que de estas dos se ve claramente que la roja es del lambda 0.25 y la azul es del lambda 0.1. Y a la derecha pues tenemos las respectivas funciones de distribución. Como vemos, todas las propiedades que aquí se señalan pues están en función del parámetro lambda. Vamos a ilustrar esta variable aleatoria con algunos ejemplos. En el siguiente lo que tenemos es un proceso de llegada de clientes a un puesto de servicio. Tenemos este puesto de servicio, que aquí está representado como una persona en un mostrador, pero pueden ser accesos a un servidor, por ejemplo. Entonces, la llegada de clientes a un puesto de servicio se produce de manera estable e independiente. Quiere decir que, por término medio, pues accede un número de clientes estable y que los clientes acceden independientemente unos de otros. Son las mismas propiedades que utilizamos en la variable aleatoria de Poisson y que están ligadas al proceso de Poisson. Nos dicen, siendo el intervalo transcurrido entre la llegada de dos clientes consecutivos una variable aleatoria exponencial. Esto que está aquí en rojo, esta información, no hace falta que nos la den, porque está incluida en lo que está puesto arriba. Si los clientes llegan independientemente unos de otros y a un ritmo medio constante, el intervalo, el tiempo que transcurre entre dos clientes consecutivos no tiene más remedio que ser una variable aleatoria exponencial. Por lo tanto, necesitamos calcular el valor de lambda. Por término medio llega un cliente cada minuto. Bien, entonces estos son los clientes que van llegando, ponemos nuestra eje temporal y empezamos a medir el tiempo que transcurre desde un cliente a otro, o desde el inicio al primer cliente, del primer cliente al segundo, así, etc. Esto es tiempo entre clientes consecutivos o tiempo desde el inicio hasta el primer cliente. Y se distribuye como una exponencial. Por lo tanto, necesitamos calcular el parámetro lambda. Lambda son clientes por minuto, porque es la lambda de la variable de Poisson o del proceso de Poisson que hay detrás. Mientras que t son minutos por cliente, ¿no? Así que uno es el inverso del otro. ¿De acuerdo? También, donde hay una exponencial, hay una Poisson. Así que podríamos aquí analizar cómo es esa variable de Poisson. Entonces, si en nuestro eje temporal ponemos una unidad de medida, en este caso sería el minuto, y contamos cuántos clientes llegan en un minuto, por ejemplo aquí llegaron 2 y aquí 3, ese número de clientes por minuto es una variable aleatoria de Poisson, de lambda igual a 1, igual que la exponencial. El lambda que aparece en la exponencial es el mismo que el lambda que aparece en la Poisson. Lo primero que nos preguntan es la probabilidad de que no lleguen clientes en 3 minutos. Así que nos interesa este suceso, que no lleguen clientes en 3 minutos. Quiere decir que desde que se abre este puesto de servicio, transcurren 3 minutos y aún no ha llegado nadie. Que no lleguen clientes en 3 minutos es equivalente a decir que no llegan clientes en 3 minutos, que han pasado 3 minutos y aún no ha llegado un cliente. Que el cliente se demora más de 3 minutos. Por lo tanto, la probabilidad que nos están preguntando es que t, el tiempo entre clientes consecutivos o tiempo desde el inicio hasta que llega el primer cliente, es mayor que 3. No confundir que no lleguen clientes en 3 minutos a que el tiempo hasta el siguiente cliente sea exactamente 3. Primero, porque si nos preguntan la probabilidad de que t sea igual a 3 con t una variable continua, pues eso va a ser 0, así que eso ya nos alerta de que eso no puede ser. Y luego que el que no lleguen clientes en 3 minutos puede ser porque justamente lleguen en el minuto 3 o que llegue después. Todos esos sucesos que lleguen en el minuto 3 o cualquier tiempo posterior equivalen al suceso de que en 3 minutos pues no apareció nadie. Bien, vamos a resolverlo de diferentes maneras. En primer lugar, vamos a calcular esta probabilidad a partir de la función de densidad. Acudimos a la ficha que tenemos de esta variable y leemos ahí la función de densidad
y la integramos utilizando pues, nuestro software favorito. La probabilidad de que t sea mayor que 3 es la integral entre 3 e infinito de nuestra función de densidad, que es lambda por e elevado a menos lambda t. Esta es la función de densidad de la exponencial, donde ahora lambda es 1. Habíamos definido que es 1. Aquí aparece. Entonces es la integral entre 3 e infinito de elevado a menos t diferencial de t igual a elevado a menos 3 igual 0,05. Hay una probabilidad del 5% de que después de 3 minutos aún no haya llegado un cliente. Otra opción, que es equivalente, es a partir de la función de distribución. La probabilidad de que t sea mayor que 3 es 1 menos la probabilidad de que t sea menor o igual que 3. Y esto es la función de distribución en 3. Acudimos a nuestra ficha y vemos cuál es la fórmula de la función de distribución de la exponencial. Y para 3 es 1 menos elevado a menos 3 y nos queda igual, 0,05, igual que antes, como no podía ser de otra manera. Bien, ahora vamos a resolverlo en lugar de con la exponencial, con la Poisson, porque donde hay una exponencial hay también una Poisson. A veces es inmediato definirlas y otras veces pues es más difícil. En este caso sí que es fácil. Entonces, ¿cuál es la variable de Poisson que está en este proceso de llegadas de clientes al puesto de servicio? Pues el número de clientes por minuto. Es una Poisson, llamamos X, de parámetro lambda igual a 1. Entonces aquí en este dibujo hemos puesto las unidades de medida, que es el minuto 1, minuto 2 y minuto 3. Y X es el número de clientes que llegan en un minuto. Bien, vamos a distinguir el número de clientes que llegan en el primer minuto, en el segundo y en el tercero. ¿Cuántos clientes llegan en el primer minuto? Pues no lo sabemos. Es una variable aleatoria de Poisson de parámetros lambda igual a 1 y lo vamos a denominar x sub 1, los clientes que llegan en el minuto 1. Y lo mismo para el minuto 2 y lo mismo para el minuto 3. ¿Cuántos clientes llegarán en el minuto 3? Pues no lo sabemos. Es una variable de Poisson de lambda igual a 1. Y estas tres son independientes, porque las llegadas son independientes. Por lo tanto, podemos construir esta variable aleatoria y que sea el número de clientes que llegan en 3 minutos. Porque a mí lo que me están preguntando es qué ocurre en un intervalo de 3 minutos. ¿Y cuántos clientes llegan en 3 minutos? Pues no lo sé, pero sí que vemos que es la suma de los clientes que llegan o llegasen en el primer minuto, más los del segundo minuto, más los del tercer minuto. Tengo que y es la suma de tres variables aleatorias de Poisson independientes. Y ya vimos en una diapositiva anterior que cuando sumamos variables aleatorias de Poisson independientes, su suma obtenemos de nuevo una nueva variable de Poisson de media, pues la suma de sus medias. Siempre que sumamos variables de Poisson, la nueva media es la suma de las medias. Así que aquí lo nuevo es que si son de Poisson, la suma también es de Poisson. Esta propiedad es muy interesante y no la tienen todas las variables aleatorias. Si sumamos, por ejemplo, variables aleatorias uniformes, el resultado va a ser una variable aleatoria que ya no es uniforme. En nuestro caso tenemos que el número de clientes que llegan en 3 minutos va a ser una Poisson de parámetro lambda sub y igual a 3. Y con esta vamos a calcular la probabilidad. Bien, nos preguntan por el suceso de que no lleguen clientes en 3 minutos. Entonces, eso quiere decir que han pasado 3 minutos y allí no ha llegado ningún cliente. Lo que es lo mismo en términos de nuestra variable y, es que en 3 minutos el número de clientes es 0. Así que es lo mismo decir que después de 3 minutos no ha llegado nadie, que el número de clientes en 3 minutos es 0. Aplicamos su función de probabilidad, que es lambda sub y elevado a 0, partido por 0 factorial, por elevado a menos lambda y obtenemos de nuevo el resultado anterior, que es el 5%. Y vamos a mostrar una tercera forma de calcular la probabilidad de que esté 3 minutos sin llegar a clientes. Porque si han pasado 3 minutos y no ha llegado aún ningún cliente, eso quiere decir que en el minuto 1 no llegó ningún cliente. Y además, en el minuto 2 pues, tampoco llegó ningún cliente. Y además, en el minuto 3 pues tampoco llegó ningún cliente. Por lo tanto,
el que el intervalo entre dos clientes consecutivos sea mayor a 3 minutos es equivalente a decir que en el primer minuto el número de clientes fue 0 y en el segundo minuto el número de clientes fue 0 y en el tercer minuto el número de clientes fue 0. Y sabemos que esa intersección es igual al producto de las variables, de las probabilidades de cada variable aleatoria, por la propiedad de independencia de un proceso de Poisson. Ojo aquí, indicar que no sería correcto, como se pueden ver en algunas evaluaciones, que en lugar de poner aquí el producto ponen las intersecciones de las probabilidades. Esto no tiene ningún sentido. Este símbolo de intersección es un símbolo para operar entre conjuntos, entre sucesos, y lo que está ambos lados son números. No tiene sentido la intersección de números. Por lo tanto, no pongan esto. Bien, estas probabilidades se calculan fácilmente a partir de la función de probabilidad de la Poisson, que es lambda elevado a x partido por x factorial por elevado a menos lambda. Ahora lambda es 1 y x es 0. Y nos sale de nuevo que es el 5%. Nos preguntan ahora por la probabilidad de que el intervalo de tiempo entre dos clientes consecutivos sea inferior a 1 minuto. Es decir, la probabilidad de que t sea menor o igual a 1. Y vamos a hacerlo con la variable exponencial y con la variable de Poisson. Con la variable exponencial sería la probabilidad de que t sea menor o igual que 1 y sería la integral desde menos infinito hasta 1 de f de t diferencial de t. Pero f de t diferencial de t no es constante en todo este rango de integración. Aquí vemos el dibujo de las exponenciales. Antes de 0, la función de densidad es nula, así que entre menos infinito y 0 es nula. Por lo tanto, la integral entre menos infinito y 1 es lo mismo que la integral entre 0 y 1 de lambda por elevado a menos lambda t, donde lambda es igual a 1. Y esto es el valor de la función de distribución en 1 y sale 0.63. Vamos ahora a resolverlo con el modelo de Poisson. Y es que si t es menor o igual que 1, si el tiempo entre un cliente y otro es menor que 1, es que en un minuto pues llegó algún cliente. Es decir, que la probabilidad de que el intervalo entre un cliente y otro sea menor o igual que 1 es que el número de clientes que llegó en un minuto pues fue mayor que 0. Fue o 1, o 2, o 3, etc. Sería una suma de infinitos sucesos. Por lo tanto, es más fácil, la única opción factible para calcularlo es a través del complementario. La probabilidad de que llegue algún cliente es 1 menos la probabilidad de que no llegue ningún cliente. Y esta probabilidad sí que es fácil calcularla con la función de probabilidad de la Poisson. Y sale también 0.63. Bien, ahora vamos a ver un poco más en detalle esta propiedad de ausencia de memoria en la función exponencial. Y es que el proceso de Poisson, como hemos dicho, pues no tiene memoria. El número de clientes que llega a un puesto de servicio en una unidad de tiempo pues no viene afectado por el anterior y por el siguiente. O en la exponencial, el tiempo que transcurre entre un cliente y otro no viene relacionado con el tiempo entre ese otro y el siguiente, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, aquí un puesto de servicio donde hay un cliente y queremos calcular la probabilidad de que entre este cliente y el siguiente transcurra menos de un minuto. Es la probabilidad de que t sea menor que 1, es la integral entre 0 y 1 de f de t diferencial de t, esto ya lo hemos calculado antes, y es 1 menos e elevado a menos lambda. Bien, ahora este cliente se marchó y después de 10 minutos, sin venir cliente, nos podemos hacer la misma pregunta. A partir de ahora, que este cliente se marchó hace 10 minutos, ¿transcurrirá menos de un minuto hasta que llegue el siguiente cliente? Pues si no hay memoria, esta persona que está aquí cronometrando ignora lo que pasó y por lo tanto está en la misma situación que si justo se acabase de ir el anterior cliente. Y lo que vamos a ver ahora es cómo
Esa ausencia de memoria pues, está dentro de las propiedades de esa función de densidad y no tenemos que imponerla de una manera explícita en los cálculos. Y es que si un cliente ya se fue hace 10 minutos y queremos ver si el cliente siguiente, a partir de ese instante, va a demorar menos de un minuto en venir, quiere decir que la variable t, tiempo entre clientes consecutivos, va a ser menor que 11. Entonces, lo que nos preguntamos es, si un cliente ya se fue hace 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente tarde menos de 1? Pues en términos de t es que si el tiempo entre un cliente y otro ya superó los 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente llegue antes de un minuto? Quiere decir que t sea menor que 11. ¿Cuál es la probabilidad de que entre este cliente y el otro haya un intervalo menor de 11 cuando ya va a ser mayor que 10? Y es lo que vamos a calcular. Sabemos que el tiempo entre un cliente y otro ya va a ser mayor que 10 porque ya pasaron 10 minutos desde que se fue. Y yo quiero saber si en un minuto más llegará el siguiente cliente. Si t va a ser menor que 11. Y eso es una probabilidad condicionada. Es la probabilidad de que t sea menor que 11 sabiendo que ya t es mayor que 10. Aplicamos la fórmula de la probabilidad condicionada, que eso se puede aplicar siempre, y en el numerador tenemos la intersección de estos dos sucesos, que t sea menor que 11 y t sea mayor que 10, dividido por la probabilidad del suceso al que estamos condicionando, que t sea mayor que 10. Bien, nos concentramos en este numerador. ¿Qué significa que t sea menor que 11? Que el tiempo sea menor que 11 y mayor que 10. Pues lo vemos aquí en esta gráfica. T tiene que ser menor que 11, tiene que estar a la izquierda de 11 y además tiene que estar a la derecha de 10. Por lo tanto, es esta franja. Es la probabilidad de que t esté entre 10 y 11. Y esta probabilidad de que t esté entre 10 y 11 se puede reescribir como la probabilidad de que t sea menor que 11 menos la probabilidad de que t sea menor que 10. Gráficamente es este área bajo la curva, la probabilidad de que t esté entre 10 y 11 es el área desde 0 hasta 11 menos el área desde 0 hasta 10. Y cada una de estas dos probabilidades es la función de distribución en 11 y en 10 respectivamente. Así que tenemos que es f de 11 menos f de 10. Y abajo es 1 menos f de 10. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando sustituimos esta función de distribución por la función de distribución de la exponencial. Hasta aquí sería independiente de cualquier tipo de modelo que estemos utilizando para modelizar t. Entonces, ahora, para el caso particular en que t sigue una exponencial, tendríamos estas expresiones de aquí. 1 menos e elevado a menos lambda por 11 o por 10 o por 10. Y aquí, al operar, se simplifica y nos queda 1 menos e elevado a menos lambda por 1, que es lo mismo que la probabilidad de que t sea menor que 1. Por lo tanto, vemos aquí que la probabilidad de que el siguiente cliente venga antes de un minuto es la misma, tanto si el cliente anterior justito se acaba de marchar como si ya hubiese pasado 10 minutos. O sea que hay una ausencia de memoria. Y no tenemos por qué estarla imponiendo en el resultado, sino que está, digamos, ya dentro de lo que es la función de la exponencial. Vamos a aplicar este resultado de ausencia de memoria al problema que hemos estado utilizando hasta ahora, en el que tenemos que la llegada de clientes a un puesto de servicio se distribuye como una exponencial de parámetro lambda igual a 1. Primero nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el intervalo de tiempo entre dos clientes consecutivos sea superior a un minuto. Quiere decir que se marchó un cliente y queremos saber si el próximo demorará más de un minuto. La probabilidad de que t sea mayor que 1.
Aplicando la función de densidad sería la integral entre 1 infinito de lambda por elevado a menos lambda t, con lambda igual a 1, y sale que es igual a 0.3679. Ahora nos preguntamos, han pasado ya 5 minutos desde que se fue el anterior cliente. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que esperar todavía al menos un minuto más? Tanto en esta pregunta como en la anterior nos preguntan, desde este momento, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos que esperar un minuto, al menos un minuto, a que llegue el siguiente cliente? La diferencia es que en C ese momento es justo cuando se fue un cliente y ahora es el anterior cliente hace ya 5 minutos que se marchó. Y como no hay memoria, pues nos va a tener que salir el mismo valor. Ahora nos preguntan, en función de t, tiempo entre clientes consecutivos. Si el anterior se fue a 5 minutos, sabemos que el tiempo entre clientes consecutivos ya va a ser mayor que 5 minutos, porque ya han pasado 5 minutos y no ha llegado todavía un cliente. Y queremos saber si el siguiente todavía demorará un minuto más. Es decir, que el tiempo total entre un cliente y otro será mayor que 6. Así que queremos saber si t será mayor que 6, sabiendo que ya es mayor que 5. Es una probabilidad condicionada, así que por la fórmula de la probabilidad condicionada, que la podemos escribir siempre, arriba tenemos la intersección de estos dos sucesos que están aquí implicados, y abajo la probabilidad del suceso en el que estamos condicionando. Y nos fijamos en el de suceso que está arriba a ver qué significa. Esto es que t sea mayor que 6 y además t sea mayor que 5. O sea, que demoren más de 6 minutos y además demoren más de 5 minutos. ¿Qué tiene que ocurrir para que t sea mayor que 6 y además sea mayor que 5? Pues que t sea mayor que 6, porque este de aquí ya está incluido en el anterior, ¿no? Si es mayor que 6, pues también será mayor que 5. Por lo tanto, es la probabilidad de que t sea mayor que 6 dividido por la probabilidad de que t sea mayor que 5. Sustituimos ahora por las fórmulas de la exponencial, y esto es elevado a menos 6 dividido elevado a menos 5, y nos sale elevado a menos 1. Vemos que se llega a la misma operación, al mismo resultado que antes, porque se han simplificado, porque es así la fórmula de la exponencial. Así que está dentro de la fórmula de la exponencial la ausencia de memoria. Un uso muy frecuente de la distribución exponencial es para modelizar el tiempo transcurrido desde un instante dado hasta que aparece una avería debido a causa fortuita, porque la exponencial no tiene memoria. Es decir, modelizamos las duraciones hasta fallo fortuito. Imaginemos que tenemos un cierto tipo de componente, entonces cogemos muchos elementos similares y los conectamos al mismo tiempo. Y miramos a ver cuándo fallan. Y registramos el tiempo hasta fallo, fortuito, no porque envejezcan, de estos componentes. Pues bien, estas variables, estos datos de aquí serían realizaciones de una variable aleatoria exponencial. ¿Por qué no referimos que sea duración debido a un fallo fortuito? Porque no hay memoria. Porque el circuito que está funcionando no se acuerda cuánto tiempo lleva conectado, por lo tanto no tiene implícito el deterioro debido a envejecimiento. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos dicen, la duración de un componente es una variable aleatoria exponencial de media 5000 horas. En este caso, hacen bien en decirnos que sea una variable aleatoria exponencial, porque modelos de duración pues hay muchos. Cuando el deterioro, cuando la falla viene por causa fortuita, sigue una exponencial. Pero si el deterioro viene por envejecimiento, entonces sigue otros modelos estadísticos. Así que por lo tanto tenemos que es una exponencial de media 5000 horas. Así que la duración, tiempo hasta fallo, es una exponencial de parámetro lambda. Pero a mí no me dan el parámetro lambda, sino la media de la exponencial. Y esto es muy frecuente. Entonces, yo sé que la esperanza matemática de una exponencial es 1 partido por lambda, la lambda de Poisson, y me dicen que es 5000 horas. Esto, 5000 horas, se refiere a que es 5000 horas
entre fallos. Por lo tanto, el parámetro lambda, el que tengo que utilizar para las fórmulas, es la inversa, 1 partido por 5.000 fallos por hora. Así que ya tengo el parámetro lambda, que es el que utilizo en la función de densidad. Y repito, esto es muy frecuente. Me hablan sobre una exponencial y me dicen cuál es su media, pero es la media de la exponencial. Y de ahí pues tengo que deducir o despejar el parámetro lambda. Primero me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 6.000 horas? Muchas veces se dice que dure 6.000 horas. El que dure 6.000 horas no quiere decir que justo a la hora 6.000 aquello se rompe, sino que cuando llega la hora 6.000 aquello sigue funcionando. Bien, entonces puede ser que luego poco después se averíe o que siga funcionando todavía por muchísimo más tiempo. Así que cuando me dicen que algo dura 6.000, implícitamente me están diciendo que dura 6.000 o más. Así que esta probabilidad es la probabilidad de que t sea mayor que 6.000, que es igual a 1 menos que t sea menor o igual que 6.000. Sustituyo la función de distribución con lambda igual 1 partido por 5.000 y me da que es 0.3. Ahora me preguntan por la probabilidad de que dure más de 6.000 horas, pero lleva funcionando 1.000. Así que lo conectamos y después de 1.000 horas nos preguntamos, ¿me durará todavía 6.000 horas? Así que es de las 1.000, yo quiero saber si le puedo añadir otras 6.000. Por lo que es lo mismo, al final quiero saber si va a durar más de 7.000, pero ya sé que 1.000 sí que ha durado. Así que esta probabilidad es condicionada. Que el tiempo desde el inicio hasta que falle sea mayor que 7.000, pero yo ya tengo garantizados esos 1.000. Es una probabilidad condicionada y siempre se escribe de esta manera. Arriba la intersección de estos dos sucesos y abajo el suceso en el que estoy condicionando. Y como siempre, pues tengo que ver este numerador qué significa. Esto es que dure más de 7.000 y dure más de 1.000. Pues para que dure más de 7.000 y dure más de 1.000, pues tiene que durar más de 7.000, porque este 1.000 ya está incluido en el otro. Así que tengo que es la probabilidad de que t sea mayor que 7.000 dividido por la probabilidad de que t sea mayor que 1.000. Aquí ahora sustituyo por la fórmula de la exponencial y veo que me sale 0.3, igual que antes, ¿no? Porque como no tiene memoria, el que pueda funcionar más de 6.000 es indiferente de si lo acabo de conectar o si lleva 1.000 horas funcionando. Porque aquí la duración, si es exponencial, estoy asumiendo que solamente se va a deber a un fallo fortuito. Por lo tanto, las 1.000 horas que lleva funcionando pues no le han afectado. Y esto es todo. En la siguiente sección vamos a hablar sobre otro modelo de probabilidad que es muy popular, que es el modelo normal.